Muchas gracias por esta hermosa tarde que nos has regalado, Señor. Gracias por el clima. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa para adorarte, para recibir de ti, Señor, y para equiparnos, para prepararnos, para poder seguir, Señor, haciendo tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, usa a cada uno de los maestros que estamos en este momento impartiendo tu palabra, Señor, allá en los salones de clase, aquí en el auditorio, Señor, que todos como iglesia podamos salir bendecidos después de escuchar y de estar en contacto con tu palabra. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos una nueva serie en este mes de marzo, hermanos. La serie se titula Envíame. La iglesia cristiana, hermanos, la iglesia cristiana después de la pandemia en muchos países está experimentando una deserción masiva de personas de su membresía, y se manifiesta de diferentes maneras. Hay una deserción en muchos países, en muchas iglesias, en todas las culturas, en casi todo el mundo, y son personas que han venido a la iglesia, que entregaron sus vidas a Cristo, sirvieron al Señor en algún tiempo, pero desafortunadamente por alguna razón se están alejando de las iglesias. Algunos se van por causas personales, por supuesto, justificadas. Algunos mencionan que la iglesia ya no llena sus expectativas o sus necesidades. Otros porque cambian de lugar o se reubican en otra iglesia, que sería el mejor escenario en todo caso. Pero la gran mayoría de gente que está desertando, y muchísimas iglesias a lo largo de este país sobre todo, se están cerrando por falta de gente. Les comentaba yo la vez pasada, la iglesia aquí que tenemos en la Olive, la iglesia metodista donde yo fui cuando se puso el último pastor que estuvo ahí, completamente tuvo que cerrar ya sus puertas porque ya la gente ya no llegó, ¿verdad? Y tuvieron que cerrar. Muchas personas están yendo por causas que no tienen que ver precisamente con este tipo de cosas. Solamente lo hacen porque se acostumbraron a no asistir de manera presencial a la iglesia durante casi 2 años que duró la pandemia, y a muchos nomás se les fueron las ganas y dejaron de participar. Esto ha provocado, hermanos, un momento de crisis en muchas iglesias, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Señor de la iglesia, y por eso tenemos que reconsiderar el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Y por eso es tan importante que volvamos a hablar de estos temas y que volvamos a refrendar el compromiso que tenemos con el Señor. Fuimos llamados, hermanos, a permanecer dentro de una iglesia. Tenemos que volver a plantearnos en qué consiste ese llamado que el Señor nos ha hecho para ser luz en medio de las tinieblas. Porque el Señor nos atrajo de ese mundo de tinieblas a su luz admirable. Tenemos que volver a replantearnos por qué estamos aquí. Todos los que estamos presentes acá, los que están en su casa ahorita viendo, ¿por qué seguimos siendo parte de una iglesia? Esta semana me encontré un relato muy interesante, lo compartí en la página de la iglesia por si lo quieren ver después completo, y creo que es un excelente punto para poder empezar esta serie de mensajes. Es parte de nuestra historia, de la historia de la iglesia de Dios. Alguien de la iglesia de Dios en Costa Rica puso esta foto que, a ver si no me acuerdo si te la puse, ahí está, esta foto de la primera asamblea general de la iglesia de Dios, que se reunió en una casita en una región allá de North Carolina llamado Camp Creek en el año de 1906. Este edificio todavía ni siquiera se construía. Este edificio se construyó en 1910, 4 años antes de que se construyera este edificio. Este grupo de hermanos se reunió en aquella casita en los valles de North Carolina. Fue la primera asamblea de la iglesia de Dios. Nuestra iglesia celebra una asamblea cada 2 años en diferentes lados.
en el tiempo de la pandemia, iba a ser aquí en Indianápolis, y yo me quería llevar a varios de ustedes para que vieran una asamblea. Lástima, se tuvo que cancelar, y este año es año de asamblea y se va a hacer en San Antonio, Texas. Esa asamblea es hermosa, hermanos. Se reúnen más de 10,000 personas de todo el mundo. Vienen pastores, ministros, obispos de todo el mundo a participar de esa asamblea. En este tiempo, hermanos, 116 años después, la Iglesia de Dios tiene más de 8 millones de miembros en 140 países. Y nosotros somos parte de esos 8 millones de miembros de la Iglesia de Dios. Pero esta foto, volviendo a esta foto, hermanos, año 1906, es la primera asamblea general de la Iglesia de Dios. Eran 21 personas solamente las que constituyeron esta asamblea. Y esta historia dice que en ese momento, en esa reunión, se debatieron muchos temas relacionados con el servicio de la iglesia, la forma como se debería de organizar. Pero las palabras que más se recuerdan de esa primera asamblea tiene que ver con el evangelismo, tiene que ver con lo que estos hombres y mujeres empezaron a hablar acerca de la necesidad de responder al llamado de Dios y de ir a predicar a las naciones. El acta que se escribió durante esta reunión dice de manera literal, esto está guardado en los archivos de la iglesia y en Cleveland, Tennessee. Después de la consideración de los campos misioneros maduros y puertas abiertas para el evangelismo este año, 1906, hombres fuertes lloraron y dijeron que no solamente estaban dispuestos, sino que realmente estaban ansiosos por ir. Por lo tanto, dice el acta, el sentido de esta reunión es que hacemos todo lo posible para presionar cada puerta abierta este año y trabajar con mayor celo y energía para la propagación del glorioso evangelio del Hijo de Dios como nunca antes. Tomaron en serio la gran comisión, dice el acta al final. Tomaron en serio la gran comisión encontrada en la Escritura. Se consagraron, consideraron necesidades fuera de la iglesia local, lloraron con lágrimas de compasión y se comprometieron a ir. 116 años después, hermanos, aquí estamos nosotros. Porque este grupo de 21 personas lloró con compasión por las almas. Lloró por gente que todavía ni siquiera nacíamos, porque sintieron un compromiso. Y allí estaban hombres como el doctor Spurling, estaba el hermano Lee, estaba Tomlinson, estaba Bryant, una serie de hombres que en la historia de nuestra iglesia, en los registros de la iglesia, y sobre todo yo sé que en el registro del libro de los cielos está escrita la historia, hombres que de veras se comprometieron, que no dudaron ni un momento, hermanos, y empezaron a ir a compartir el evangelio por todo el mundo. Y por eso la iglesia de Dios ahora en 140 países, más de 8 millones de personas alcanzadas, porque hubo alguien que sintió un compromiso por la gran comisión de Jesucristo. Por eso fue, hermanos, que a lo largo de la historia, no solamente de nuestra iglesia, porque la iglesia empezó hace más de 2000 años allá en el aposento alto, y es por eso que la iglesia tiene que renovar ese compromiso con esta gran comisión, hermanos, porque este fue el inicio solamente de nuestra organización, pero están los hermanos bautistas, los metodistas, los presbiterianos, todas las líneas pentecostales, están todos los demás grupos cristianos que han estado predicando el evangelio de manera permanente, con mucho ímpetu, con la resolución de seguir conquistando el mundo para Cristo, acercando a las naciones al reino de Dios. Por temporadas, hermanos, a veces la iglesia ha caído en baches de apatía, de indiferencia, pero el Espíritu Santo vuelve nuevamente a soplar aliento de vida y el llamado de Cristo vuelve a resonar en corazones de miles de personas nuevamente, y mucha gente sigue diciendo, como cantábamos ahorita, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la historia de la iglesia, hermanos. Lo que sucede
a veces por temporadas, no es nada nuevo. El éxodo de gente dentro de todas las iglesias no es algo de este tiempo. Esto ha sucedido infinidad de veces. Esto sigue sucediendo. Pero por el otro lado también viene un avivamiento de personas que permanecen, que están firmes en su fe, que están firmes en el llamado de Dios y que le dicen: Señor, aquí estoy. Y ahorita, hermanos, es tiempo. Ya la pandemia, gracias a Dios, la vamos dejando atrás. Vamos pasando ese tiempo. Ahorita estamos en tiempo de guerra en otros países y estamos pasando otro tipo de situaciones. Pero con mayor razón es tiempo de que la iglesia vuelva a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Es el tiempo para la iglesia, hermanos. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos acá durante este mes, si el Señor permite. Quiero que hablemos de esta serie de mensajes y que veamos las condiciones en que 4 hombres de la Biblia respondieron al llamado de Dios. Vamos a ver uno cada semana. 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron las circunstancias en el llamado de Isaías? ¿Qué fue lo que tuvo que dejar? ¿Qué le costó a Eliseo dejar lo que tenía, su vida, para tomar el llamado y ser el sucesor del gran profeta Elías? ¿Qué fue lo que tuvo que vivir Pedro cuando decide obedecer al Señor y cuando decide él escuchar el llamado del Señor? Cuando le dice: deja tus redes y sígueme, porque ahora serás pescador de hombres. ¿Qué implicó para Pedro eso? ¿Y qué implicó para Pablo? Siendo tan férreo defensor de la ley y de la sinagoga y fariseo de fariseos, y recibe el llamamiento del Señor, porque Dios lo había escogido como instrumento escogido para llevar su nombre a las naciones. ¿Qué es lo que hay alrededor de esos llamamientos, hermanos? ¿Y qué hay alrededor del llamamiento de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de cada uno de nosotros? Porque todos los que somos cristianos, hermanos, hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios. Nadie está llamado para estar sentado nada más ahí. Todos fuimos llamados para involucrarnos en el servicio de la obra de Dios. Cuando hablamos de llamado, muchas veces pensamos solamente en los pastores o en algunos líderes o servidores que se dedican de tiempo completo, pero en realidad el llamado de Dios siempre ha sido para todo el pueblo, para todos. Algunos ciertamente les da un trabajo específico para realizar en el liderazgo, pero el llamado a servir es para todos. En el Antiguo Testamento con Israel, siempre el Señor llamaba al pueblo y siempre hablaba a través de los líderes al pueblo y les decía al pueblo lo que tenían que hacer y cómo se tenían que involucrar. ¿Se acuerdan de Josué? Cuando Josué ya está a punto de terminar su trabajo de haber repartido toda la tierra, Josué les dice en Josué 24:14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás habitando actualmente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el versículo 16 dice: entonces, ¿quién? El pueblo, toda la nación. El pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo, el llamado fue para el pueblo. El llamado no era para Josué. Josué dijo: por lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes no sé qué es lo que van a hacer. Y el pueblo respondió en ese momento: nosotros también vamos a seguir al Señor. Lamentablemente la historia dice que 2 generaciones después se olvidaron completamente de lo que Dios había hecho con ellos. La respuesta a este llamado, hermanos, es de todo el pueblo.
En el Nuevo Testamento también. El llamado siempre es para toda la iglesia. El llamado no era solamente para los apóstoles. El llamado no solamente era para los discípulos que estaban a cargo de las iglesias. Era para toda la iglesia. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, después de que los apóstoles fueron allá a Samaria, donde Felipe había predicado el evangelio, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no solamente los apóstoles, todos los que estaban ahí, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con ganas, con ímpetu, hablaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, vino sobre todos, no solamente sobre unos, todos. Así es que vamos a iniciar, hermanos, con Isaías. Y quiero que recordemos cuáles son las condiciones del llamado que Dios nos hace para servirle. Vamos a empezar con eso, esta serie de mensajes. La historia de Isaías nos dice que eran tiempos difíciles. El rey Usías acababa de morir y esto traía por supuesto inestabilidad política, social en el reino de Judá. Había rumores, la vida religiosa de Judá dejaba mucho que desear. Usías en general fue un rey bueno. Del 1 al 10, un 7 de calificación, un 7 a Usías. Un rey más o menos bueno. Gobernó aproximadamente 52 años sobre Judá, el reino del sur. Durante su reinado se puso paz con las tribus de alrededor, hizo tributarios a otros, había prosperidad, había dinero, la gente estaba viviendo muy bien bajo el reinado de Usías, había paz en todo el reino, así es que estaban muy a gusto con Usías, tan a gusto que se olvidaron de Dios. Tenían tanta abundancia y tenían tantas cosas del mundo que se olvidaban de Dios. Y el tiempo de ir al templo solamente era para cumplir con la religión. Y los servicios en el templo estaban llenos de religiosidad. Los sacerdotes, los levitas solamente estaban ahí ministrando para que les pagaran bien. Y vivían bien. Había dinero. Estaba en abundancia, mucha agricultura, mucha ganadería, tenían oro, tenían plata, estaban viviendo muy bien bajo Usías. Y la religión se convirtió en ese tiempo solamente en eso, en religión, en ritos. Su corazón estaba lejos de Dios. La Biblia dice que con todo eso Usías no quitó los lugares altos, no prohibió los lugares de adoración a otros dioses. Así es que había corrupción religiosa. Los líderes religiosos estaban corrompidos. Pero la gente se sentía a gusto. La gente se sentía bien porque tenían todo lo que necesitaban. ¿No les suena más o menos parecido a algo esto? La gente estaba muy a gusto. Vamos al templo, llevamos un chivito, tráete al más amolado el chivo. Oye, papá, pero la Biblia dice que tiene que ser perfecto, tiene que ser un corderito. No, hombre, no te preocupes, el sacerdote ni cuenta se da y está medio ciego el cuate. Agárrate ese que no sirve para nada, porque por ese no nos van a dar mucho en el mercado. Tráete al más feito, tráete al más amolado, ese que está todo manchado, que nadie quiere, tráetelo. Pero ya está viejo. Y la ley de Moisés dice que tiene que ser de 1 año. No le haces, ya tiene como 20, pero está feo. Ya no vale. Si lo hacemos barbacoa va a salir toda corriosa la barba. Así tráetelo. Esa era la ofrenda de la gente. A tal grado se había corrompido el servicio a Dios. Eran los tiempos de Usías. Pero el rey Usías se muere. El rey Usías se muere. Isaías era probablemente, dicen los historiadores, no lo dice la Biblia directamente, pero los historiadores dicen que es muy probable que Usías fuera primo de este rey. Isaías era un hombre de muy buena familia, había tenido acceso a la mejor educación del tiempo, era experto en ciencia, en letras, era un hombre de mucha sabiduría. Y pues nomás lean Isaías. Isaías escribe con una riqueza, escribe que te deja con la boca abierta, ¿no? Una riqueza literaria. Isaías tenía mucha
capacidad, mucha sabiduría. Era un hombre muy sabio. Junto con su familia, su esposa y sus 2 hijos servían al Señor. Era un hombre que tenía temor de Dios. En medio de esos tiempos difíciles, hermanos, en medio de esa incertidumbre, viene entonces un llamado especial de parte de Dios. Isaías era un hombre importante. Isaías era consejero de reyes. Él estaba en palacio. Él era como Daniel, más o menos de su tiempo. Él era un hombre al que los reyes le consultaban. Era un hombre en el que Usías había puesto mucho su confianza para asuntos de política y para asuntos que tenían que ver con regir el reino. Y yo creo que Isaías muchas veces le advirtió a Usías y Usías no quiso hacer caso. Así es que Usías cuando muere, y muere por un castigo de Dios. Usías llegó a sentirse tan bueno y llegó a sentirse tan grande y tan poderoso que él dijo: yo puedo ofrecer el sacrificio que los sacerdotes están ofreciendo, yo lo puedo hacer. Y él vino al templo y quiso ofrecer el sacrificio que Dios había prohibido que nadie que no fuera de la familia de Aarón sacerdotal se metiera con el sacerdocio. Y él quiso venir y tomar la función del sacerdote. Y el Señor lo castigó con una lepra mortal. Y así fue como murió Usías. Usías murió porque su ego se infló demasiado y pensó que él era más inteligente que Dios. Así es que Dios tiene que hablar con este hombre llamado Isaías. El mismo Dios que nos da a nosotros su revelación a través de la palabra, se la iba a revelar a Isaías. No es que a nosotros nos dé una nueva profecía, a nosotros ya nos dejó todo escrito, pero sí nos da el llamado para poder tener la información de las buenas nuevas que tenemos que dar al mundo nosotros. Y para responder a este llamado, hermanos, hay 3 condiciones importantes que tenemos que recordar siempre a partir del relato de Isaías. La primera es que el llamado siempre va a venir de parte de Dios. El llamado para la iglesia viene directamente del altar de Dios. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, los marcos de las puertas, dice, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imaginen esta escena, hermanos. Cuando pensamos en los quiciales de las puertas, pensamos en estos framecitos de... No. Eran puertas de madera de más de 10 metros de alto, de 30 pies de alto las puertas. Imagínense el tamaño del marco, del frame que tenían esas puertas, pesadas de pura madera de cedro de Líbano. Y esas puertas tan impetuosas, tan majestuosas, que se habían colocado ahí en el tiempo de Salomón, empezaron a temblar ante la presencia de Dios. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen, hermanos! ¿A quién dice que vio Isaías cuando estuvo ahí? Dice: yo vi al Señor. Yo vi al Señor. Estaba en el templo, pero Isaías no se fue a encontrar con el sumo sacerdote, no fue a ver a los levitas, no fue a ver a los porteros ni a los guardas del templo. Probablemente estaban por ahí, pero Isaías fue a buscar la presencia de Dios.
No fue a ver lo que estaban haciendo todos los demás. No fue a ver quién se le aparecía por el camino. Isaías fue porque eran tiempos difíciles, porque él necesitaba oír, escuchar la dirección de Dios en su vida. ¿Qué va a pasar ahora, Señor? Se acaba de morir el rey. Va a subir su hijo Joram. No sabemos qué va a pasar con él. ¿Qué debo de hacer? Isaías vino a buscar a Dios y encontró a Dios. Dice Isaías: yo vi al Señor. No fui a ver al pastor, no fui a ver a los líderes, no fui a ver a los sugieres ni a los músicos. Yo fui a ver al Señor. Y cuando llegué al templo, lo vi. Y su gloria llenaba todo el lugar. El llamado de Dios, hermanos, tiene un origen en el cielo, en el altar de Dios. No es un llamado humano, no es un llamado de alguien de nosotros. Cuando Dios habla desde ese trono alto y sublime. Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Antes de querer dejar, antes de querer hacerte un lado, antes de querer abandonar el barco, recuerda esto: se trata de Dios. Dios es el que habla desde su trono alto y sublime. La invitación para servir en la obra de Dios puede venir por medio de la boca de tus pastores o de tus líderes. Pero el llamado, al final de cuentas, siempre vendrá de parte de Dios. Todos ustedes que han trabajado, que están trabajando, si yo los he invitado a trabajar, siempre les he dicho eso. Y no me dejarán mentir. Dios puso en mi corazón invitarte a trabajar en esto. Ora. Ponte en oración. Y si Dios te confirma, entonces hazlo. Porque el llamado no viene de parte mía. El llamado viene siempre de parte del trono de Dios. Y Dios es el que confirma. Dios es el que habla. El llamado de Dios siempre tiene que ver con adoración. Y no estoy hablando solamente de expresarlo a través de los cantos. Es muy bonito adorar a Dios a través de los cantos, pero aquí adoración se refiere al conocimiento de su gloria. Los serafines, estos seres que estaban volando, no me pregunten ahorita mucho de serafines. Ya lo vimos hace años en el curso de angelología que les di. Pero los serafines estaban volando. Y dice que ellos se decían el uno al otro. No le estaban hablando a Isaías. Los serafines estaban acá en su rollo. Y entre ellos estaban diciéndose: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. No le estaban hablando a Isaías. El asunto no era con Isaías. Este era un asunto de adoración celestial. Los serafines estaban hablando entre ellos, entre iguales, entre pares. Sabían de lo que estaban hablando, sabían de la santidad, sabían de la gloria de Dios. Isaías estaba escuchando solamente. Él estaba contemplando esa escena y él escuchó lo que los serafines decían. No se lo decían a él. Los serafines no estaban teniendo comunicación con Isaías. Los serafines estaban hablando entre ellos. Y en ese momento, en esa visión, hay adoración. Dios no puede llamarte si no hay una vida de adoración. Dios no puede hablar contigo si no tienes una vida de adoración, de conocimiento de su palabra, de reconocer la grandeza de Dios. Había adoración. No solamente había adoración, no solamente se hablaba de la santidad del Señor, porque la adoración no tiene nada que ver con nuestra condición humana. El Señor es santo. Él es Jehová de los ejércitos. Como dijimos, eran tiempos de incertidumbre política. Había amenazas de guerra cuando subiera el nuevo rey. Pero en medio de todo eso, los serafines se recuerdan entre unos y otros que el Señor es Jehová de los ejércitos. Isaías lo pudo escuchar. La segunda cosa que vemos aquí, y que tenemos que pensar, hermanos, muy bien. Y gracias a Dios, porque al empezar la reunión Benji lo dijo.
toda la tierra está llena de su gloria. South Bend, Indiana, está lleno de la gloria del Señor. Elkhart, Goshen, todas nuestras ciudades alrededor, los hermanos que nos están viendo por internet, Ciudad de México, Puebla, Brownsville, Texas, San Diego, California, Perú, Buenos Aires, Argentina, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Así es que cuando nosotros pensamos, hermanos, en este tiempo de llamado de parte de Dios, no solamente es un asunto de santidad, de adoración, es un asunto de entender que toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos que pensar si en nuestra vida diaria, hermanos, consideramos la santidad del Señor, y si todo lo que hacemos todos los días tiene que ver con la gloria del Señor o con nuestra gloria personal. ¿Se escuchó? Todos los días tenemos que pensar si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viviendo es porque la gloria del Señor está sobre nosotros o es solamente por nuestra gloria personal. Se trata de Dios, se trata del Señor. Cuando entendamos que el llamado del Señor, hermanos, viene directamente de parte de Dios, de ese Dios que es 3 veces santo y que su gloria llena toda la tierra, entonces es cuando realmente podremos valorar y lo podremos poner en el lugar que le corresponde, mucho más arriba que todos nuestros sueños y anhelos personales. Llegar a entender esto, hermanos, es lo que le llevó a Pablo a escribir en Filipenses capítulo 3 versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Ay, no, mi carrera profesional que tantos años me costó y esa tesis y todo eso, lo tengo no, hombre, esa troca que tanto soñé y que ya la tengo por fin y que ya no quiero que ni le caiga un pajarillo ahí, lo tengo ese gran negocio que ya empecé y que me ha costado y que desde abajo estoy luchando y años y ahora ya estoy, lo tengo No estoy diciendo que lo tires a la basura. Estamos hablando de prioridades. No quiere decir que agarres tu vida y la tires a la basura y te esperes como pajarillo del cielo a esperar que Dios te sustente. No. Estoy hablando de prioridades. Y Pablo estaba hablando de prioridades. Todo lo que él había ganado, todo lo que él había obtenido, todo lo que tenía, no era tan importante como lograr conocer el amor de Cristo. Para Pablo era lo más importante, la excelencia del conocimiento de Dios, del amor de Dios. Eso era lo primero, lo principal, lo número 1 en su vida. Por eso escribió esto. Esto es reconocer y entender que el llamado y el compromiso de Dios, hermanos, siguen viniendo hasta el día de hoy de un trono alto y sublime. Y cuando cada cristiano puede llegar a tal grado de madurez que diga: estoy sirviendo en mi iglesia porque el Señor fue el que me llamó a servirle, entonces nuestro nivel de compromiso traerá bendición al reino de Dios, sin importar las circunstancias que me rodeen. Pero cuando creemos que el llamado viene del pastor o de los líderes, vamos a fracasar. Si alguien de ustedes sirve al Señor solamente porque, para que el pastor no esté molestando, vas a fracasar. La vas a regar. Te vas a decepcionar, te vas a frustrar, te vas a enojar y vas a abandonar el barco lo antes posible. Cuando entendamos que el llamado viene de parte de Dios, cuando entendamos que Dios te puso en el lugar en el que estás, porque Él vio algo en ti, porque Él pensó que había algo que podía usar, que Dios te podía usar de alguna manera en alguna área de servicio, entonces estaremos obedeciendo el llamado
que viene directamente del trono de Dios. Es cierto que Dios nos permite a los líderes, a los pastores, ver el desarrollo de la vida de los cristianos. Cuando invitamos a alguien a servir en algún área del ministerio es porque Dios nos ha confirmado y nos ha permitido desarrollar ese don de discernimiento. Y oye, este hermano, como que esta hermana, yo creo que Dios lo puede usar en tal manera. Y cuando nos acercamos para invitarlos a participar de algo, hermanos, es porque ya oramos, es porque ya le preguntamos al Señor, es porque ya analizamos cuáles son los rasgos característicos de su vida y decimos, esta persona es ideal para este momento en el servicio a la iglesia. Y por eso es que les extendemos la invitación. Yo no ando invitando a todos nada más porque sí, para ver quién encaja y quién no encaja. Ya lo hice en el pasado cuando empezaba yo a pastorear y no sabía ni qué onda allá en México. Y híjole, me llevé cada sorpresa porque lo estaba haciendo en mi carne, en mis fuerzas. Ahora no. Cuando invitamos a alguien, yo quiero que sea Dios el que les confirme. Y si me llego a acercar con alguno de ustedes y les digo, oye, quisieras ayudar en esta parte del trabajo de la iglesia, por favor, oren, que el Señor se los confirme. Si no es de parte de Dios, entonces digan mejor, no siento paz, no me siento bien, no creo que sea de Dios, creo que no sé de cuál fumaste, pero no creo que Dios te haya hablado. Está bien, yo lo acepto. No acepto que fume algo, digo, nomás acepto que a lo mejor me equivoqué, pero que sea Dios, hermanos, el que confirme el llamado que tiene para cada uno de nosotros. Los pastores nos podemos equivocar, pero cuando Dios te lo confirma, a donde te escondas, y si tienes una duda, pregúntale a Jonás. Cuando Dios te llama y cuando Dios te señala, no hay lugar en la tierra, ni arriba ni en lo profundo del océano, donde te puedas esconder del llamado de Dios. Te inquieta, te quema, es algo que no te deja en paz, no puedes dormir, estás desagusto, estás inquieto y vienes ahí viene otra vez el pastor y lo evitas, ¿verdad? Que no me vea porque me va a decir que es Dios, mano. No te estás escondiendo de mí, te estás escondiendo del Señor. El Señor es el que ya te agarró, y cuando el Señor agarra a alguien, vale más que respondas por las buenas, vale más. Segunda condición que vemos en el llamado de Isaías, hermanos. Primero dijimos que viene de parte de Dios. Número dos, primero tiene que haber un proceso de regeneración. Tiene que haber un proceso de restauración. El versículo 5 del capítulo 6 sigue diciendo: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ayer que estaba haciendo mi carnita asada me acordé de esto, porque me quemé con un pedazo de carbón. Dije, ¿y dónde están mis tenazas? El ángel se las había llevado, no es cierto. Y tocando, versículo 7, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, mucha gente tiene buenas intenciones. Hay mucha gente en todo el mundo que ayuda a personas en necesidad. Hay gente millonaria que regala millones y millones de dólares para ayudar a dar educación, alimentación a poblaciones enteras. Muy bueno todo eso, pero si ese llamado no viene de parte de Dios, y si esa persona no ha pasado por un proceso de regeneración en Cristo, solamente es un acto de filantropía, de amor a la humanidad solamente, buenas acciones, pero no podemos hablar de un llamado al servicio de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto y esto? Y el Señor respondiendo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, ante la majestad de la presencia de Dios, cuando Isaías ve esta revelación, él tuvo que reconocer primero su condición de pecador.
Sabía que en esa condición, el tener el privilegio de ver una revelación de la gloria de Dios, su sentencia era morir, porque la paga del pecado es muerte. Nadie me verá, dijo Dios en Éxodo a Moisés. Nadie puede verme directamente sin morir. Y cuando Isaías lo ve, Isaías sabía esa sentencia del libro de Éxodo. Y dice: ¡ay de mí! Soy pecador y estoy viendo al Rey. Me doy por muerto. Acepto mi sentencia. Sé que aquí voy a morir. Sé que voy a caer consumido por el fuego del altar de Dios. Soy pecador y estoy habitando en medio de gente que peca constante y deliberadamente en contra de Dios. Mi sentencia es la muerte. Dios lo vio. Dios lo vio en medio de su imperfección. Y Dios nos ve, hermanos, a nosotros en medio de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Pero eso nunca ha sido un obstáculo para llamarnos a su servicio. Moisés era tartamudo y Dios lo usó. Gedeón era miedoso, cobarde, y Dios lo usó como un poderoso juez sobre Israel. David era apenas un niño y Dios lo usó para derrotar a un gigante. Esther era una niñita fresa. Era una niñita fifí. O sea, es que mi tío me Mardoqueo. O sea, mi tío me compra todo lo que quiera. Y Dios usó a Esther para salvar a toda la nación. Salomón era un hijo ilegítimo. Algunos lo llamarían un bastardo. Y Dios lo usó para afirmar el reino y traer la época dorada a Israel por 40 años. Pedro era un pescador galileo, sin letras, sin escuela, sin educación, sin estudio. Y Dios lo levantó a tal grado que su sombra sanaba a la gente. Pablo era un fariseo religioso, obsesionado, celoso de la ley. Y Dios lo usó para ser el mayor heraldo del evangelio hasta nuestros días. ¿Cuál es tu condición, hermano, hermana? ¿Cuál es tu condición? ¿Crees que Dios no te puede usar? Ay, es que yo no fui a la escuela. Ay, es que yo no sé hablar inglés. Ay, es que yo soy muy tímido. Ay, es que yo soy muy fuerte. Ay, es que yo soy muy débil. Ay, es que ya estoy viejo. Ay, es que estoy muy joven. ¿Cuál es nuestra condición? Creemos que Dios no nos puede usar. ¿Crees que Dios no te puede usar? ¿Crees que eres demasiado débil para ser usado por el poder de Dios? ¿Crees que Dios no tiene el poder para romper esa condición que te ha tenido atado por tantos años? Porque toda tu vida te dijeron que eras un inútil, un fracasado, un bueno para nada. Y ahora te presentas delante de Dios y le dices: Señor, yo no tengo nada, porque soy un fracasado, un bueno para nada, soy un inútil. ¿Acaso Dios no tiene poder para agarrar lo débil y avergonzar a los sabios? ¿Acaso Dios no tiene poder para restaurar tu vida? ¿Acaso la sangre de Cristo ha perdido poder? El ángel enviado por Dios no se inmutó por las palabras de Isaías. Isaías se daba por muerto. Pero el ángel recibe la orden y va con unas pinzas y agarra un carbón encendido directamente del altar de Dios. Y toca los labios del profeta. Ya no digas más que no puedes. Ya no digas más que eres inútil. Ya no digas más que eres pecador. Ahora este fuego te ha quitado tu pecado y te ha limpiado de todo mal. Ese fuego, hermanos, es la sangre de Cristo ahora en nuestro tiempo. Isaías lo profetizó. Isaías lo dijo.
Isaías fue el que nos advirtió a nosotros: va a venir el siervo de Dios, el cual el mundo va a rechazar, pero el que lo acepte, el que crea en él, no será jamás avergonzado. Isaías pudo haber dicho: a mí me tocó con un carbón, pero a ti te va a tocar con su sangre. A ti te va a rociar con su sangre. Y te va a levantar y te va a hacer un llamado muy especial. Isaías se dejó limpiar por ese carbón. El apóstol Juan dice: y la sangre de Cristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pedro se sentía inmundo. Pedro se sentía indigno cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, les va a lavar los pies a sus discípulos. Pedro se sentía mal, como Isaías. Pedro se sentía indigno. Pero Jesús le iba a lavar los pies. Y le iba a lavar los pies a Pedro, no solamente como la tradición para sentarse alrededor de la mesa y comer los alimentos. No solamente para eso le iba a lavar los pies a Pedro. El Señor estaba haciendo algo mucho más profundo. Le estaba limpiando los pies y lavando los pies, porque el Señor sabía que esos pies iban a ir a predicar el Evangelio por todos lados. El Señor está lavando los pies. Y Pedro le dice: Señor, lávame todo. Y el Señor le dice: no, Pedro, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he estado hablando. Ustedes ya están limpios por la palabra. Señor, límpiame, límpiame. ¿Cómo te voy a limpiar si no lees la palabra? Señor, yo quiero ser como tú. ¿Y cómo vas a ser como yo si ni siquiera me conoces? Hermanos, ha habido palabra. Si algo ha habido en esta iglesia, ha sido palabra de parte de Dios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que el Señor nos ha estado hablando. Si después de toda la palabra que Dios ha hablado, hermanos, nos seguimos sintiendo indignos y dudosos de responder a su llamado, es que no estamos escuchando la voz. Estamos solamente oyendo automáticamente, pero no estamos atesorando en nuestro corazón. ¿Quiénes son los que responden al llamado de Dios? Los que han gustado la benignidad del Señor. El mismo apóstol Pedro dice en su carta, primera de Pedro 2:1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, pero por una condición: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no has gustado la benignidad del Señor, por más que vengas a la iglesia no va a pasar nada. Si no aprecias la benignidad del Señor, por más que quieras involucrarte, no va a pasar nada en tu vida. Si no has gustado la benignidad del Señor. El cristiano que persiste en vivir con malicia, engaño, envidias y todas estas cosas que habla Pedro, es porque no ha gustado de la bondad del Señor. Pero el que ha visto al Señor sentado en un trono alto y sublime, sabe que ahora es parte de un pueblo muy especial. Y así lo continúa diciendo el apóstol Pedro ahí mismo en ese capítulo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. En otras palabras, para que des testimonio de aquel que te tocó con un carbón encendido de su altar y te purificó y te limpió. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Hemos alcanzado misericordia.
Hemos alcanzado misericordia, hermanos. En medio de nuestros ires y venires, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras debilidades, hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. ¿Somos imperfectos? Sí, claro, por supuesto, todos. ¿Cometemos equivocaciones? Sí. ¿Cedemos a las tentaciones? Sí. Pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Dios nos llama, nos regenera por medio de Cristo, nos limpia con su palabra y nos pone un deseo ardiente como un carbón para servirle. En mucha gente, lamentablemente no es en todos, pero en mucha gente, ese deseo de servirle, hermanos, llega al extremo de abandonar todo lo que estás haciendo con el único propósito de servirle el resto de nuestras vidas. Muchos cristianos han sido tocados con ese carbón encendido de su altar, pero como dice la parábola del sembrador, los afanes de este mundo han ido ahogando y apagando ese carbón que una vez estuvo encendido. Pero cuando un cristiano deja apagar ese carbón que le fue asignado, en el altar de Dios siempre va a haber más carboncitos. Gloria a Dios. Y el Señor seguirá llamando a todos aquellos que quieran responderle al Señor. Pregunta en este punto: ¿el Señor te ha tocado con ese carbón que tiene reservado solamente para ti en el altar? ¿Sabes que el Señor ya te ha tocado? ¿Qué has hecho con ese carbón? Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. El carbón significa fuego. Pablo lo sabía y se lo dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo se aviva el fuego, hermanos? ¿Cómo? O sea, si tienes un carboncito, mucha gente batalla para prender un carbón. Tan fácil que es, rociarle aceite, pone una servilleta y se prende. Y ya, ahí lo dejas y se prende solito. Pero cuando está así, le echas más carboncito, lo tienes que avivar. ¿Qué es lo que hacían las marchantas ahí en México? Y la meneadita, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama esa cosita, es de hojitas de palma. Soplador, abanico, pero tiene su nombrecito especial. No es petate, el petate es donde se petatea uno. Aventador, es un aventadorcito, ¿verdad? Esas cositas, ¿qué tal le echan airecito? ¿Verdad? Y cuando está, ándale, así como lo hace el Ramón. Ahí tiene varios. Cuando está el carboncito ahí y le llegan clientes, ¿se dieron cuenta de eso? ¿O ya no les tocó? Puro restaurante acá 5 estrellas. Ahí en el Fogo de Chao no le hacen así. Pero los que crecimos en Latinoamérica y íbamos a los puestitos donde había un anafre con carbón, con leña o algo así, y una ollita de algo que nos iban a servir, cuando la marchanta veía que empezaban a llegar clientes, ¿qué era lo primero que hacía? Agarraba el aventadorcito, pura muñeca, mano. No movía así todo el brazo porque se cansa. Ya le saben, nomás es así. ¿Y qué pasaba con el carbón inmediatamente? Cuando la gente empezaba a ordenar, el caldito ya estaba, el chile atole ahí en Puebla, ya estaba pero listo para, ¿no? La grasita para las memelas y todo eso. Aviva el fuego del amor de Dios que está en ti. Ahora, dejando la comida aparte, como cristianos espiritualmente, ¿cómo avivamos el fuego? ¿Cómo nos soplamos nosotros? Oración, lectura de la palabra de Dios, quizás un tiempo de ayuno personal, sin que se lo tengas que anunciar a nadie ni estarlo poniendo en las redes. Métete con el Señor a solas un tiempo y busca al Señor, sirviendo a otros, proclamando el evangelio. Aviva el fuego, que no se apague.
Había un corito antiguo: que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más, que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, porque voy a gozar más allá del sol. Tan tan. Aviva el fuego que hay en ti, hermanos. Dios nos ha puesto fuego a todos. Los conozco, los que están aquí, los que no están también. Y yo sé que Dios ha puesto fuego. Y tienen fuego y pasión para hacer muchas cosas. Muchos de ustedes me platican lo que hacen en sus trabajos, en sus quehaceres diarios. Y yo veo el fuego, la pasión con lo que lo hacen. Y muchas veces cuando me están platicando, yo me quedo pensando: si así hablaras del amor de Dios, si con esas ganas con que me estás describiendo lo que te apasiona, me hablaras del amor de Dios, otro gallo nos cantara, no como el que le cantó a Pedro. Aviva el fuego del don de Dios. Por último, la tercera condición que aprendemos en el llamado de Isaías. Versículo 8, la respuesta que tiene Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ahora sí escuchó al Señor, no escuchó a los serafines. Los serafines no hablaron con él nunca. Dios no nos manda a hablar con ángeles. A los ángeles manda que nos sirvan. Escuchó la voz del Señor. La voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ni siquiera le había dicho el Señor de qué se trataba la misión. No le había dicho ni le había descrito lo que tenía que hacer. El Señor solamente en medio de la visión dice: ¿a quién enviaré? No dijo a qué. No dijo lo que tenía que hacer. No le dijo lo que le esperaba. El Señor no dijo: ¿a quién enviaré? Porque lo van a echar a la cárcel. ¿A quién enviaré? Porque lo van a maltratar. ¿A quién enviaré para que lo maten aserrado por la mitad? ¿A quién enviaré? El Señor nunca dijo eso. El Señor solamente dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con el mensaje por toda la tierra? El profeta no dudó. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. No sé si Isaías sabía en la que se estaba metiendo, hermanos. Y sabes qué, cuando tú le respondes al Señor y cuando tú le contestas al Señor, no sabes en la que te estás metiendo. No sabes. Uno dice sí y no sabes lo que vas a vivir. Mucha bendición, sí. Muchas satisfacciones, sí. Pero te van a criticar, te van a odiar, te van a perseguir. Van a hablar de ti. Vas a perder un montón de amigos. Tu familia te va a dar la espalda. Van a pasar un montón de cosas. Pero Isaías contestó: heme aquí, aquí estoy. Isaías nunca le dijo al Señor: pues manda esos serafines. En lugar de que están ahí nomás volando con las alitas, mándalos a ellos. O manda al ángel Gabriel. Yo estoy muy atareado, Señor. Sabes que tengo muchas cosas que hacer. La mujer no me deja. Los hijos no me dejan. Tengo que ver quién va a ser el siguiente rey. Tengo que participar en los funerales del que se me acaba de morir. Tengo que ayudar a preparar el palacio para la ceremonia de coronación. Quizás Joram, su hijo, me necesite. Y pues a final de cuentas, Señor, pues es el rey. Y ni modo, tengo que estar al servicio del rey. Isaías no dudó en dar su respuesta. Señor, no busques a nadie más. He entendido quién eres, te he visto en tu gloria, me has perdonado, me has limpiado, me has dado una vida nueva, me has dado una nueva identidad. Y después de haberme encontrado contigo, ¿qué cosa puede haber más importante que decirte: heme aquí, envíame a mí? ¿Qué cosa puede haber más importante que contestarle al Señor: aquí estoy, Señor, úsame? Aquí estoy, Señor, déjame ser bendición. ¿Qué necesito hacer?
Necesito ir a orar por un enfermo. Necesito llevar algo de comer a alguien. Necesito mandarle un recado, un mensaje de ánimo a alguien. ¿Qué debo de hacer, Señor? Necesito predicarle a la gente que está en mi trabajo. ¿Qué necesito hacer, Señor? No busques más, aquí estoy yo. Envíame a mí. Envíame a mí. Por muchos años la respuesta de las iglesias siempre fue: pastor, hay una persona en el hospital, váyala a ver. Pastor, hay una persona que anda toda desanimada y agüitada, váyala a ver. Pastor, aquí le traigo a mi hijo para que le haga usted oración. Órale, órale. No, Isaías no hizo eso. Isaías dijo: aquí estoy, Señor, yo lo voy a hacer. Hay una necesidad, yo lo voy a hacer. Hay algo que quieres que se haga, Señor, yo lo voy a hacer. Esta es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros. La hemos visto en medio de nuestras necesidades. Por alguna causa llegamos a la iglesia. Quizás llegamos enfermos, con un matrimonio roto, con un corazón destrozado. Quizás algunos llegaron esclavos de algún pecado. A lo mejor algunos llegaron con dolor, con luto en su corazón. Se sentían fracasados, débiles. Pero escuchamos entonces las alabanzas. Empezamos a escuchar que se alababa y se glorificaba el nombre de Jesucristo. Escuchamos la palabra, sentimos un calorcito que nos rodeaba en medio de la iglesia. Tanta gente que está buscando también de Dios. Me siento arropado, me siento bien aquí en medio del calorcito de la iglesia. Y de pronto nosotros pudimos ver la gloria del Señor. Pudimos ver ese trono alto y sublime. Quizás no físicamente, pero en nuestro corazón. Pudimos sentir esa presencia de Dios llenando nuestra vida. Y fuimos tocados por su amor, por su salvación. Y el Señor nos ha ido limpiando con su palabra. Nos ha ido purificando de nuestras actitudes. No somos perfectos, seguimos siendo humanos. Pero ahora somos parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Y ahora tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Quién anunciará las virtudes de mi Hijo Jesucristo, que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quién le va a decir a la gente de esa escuela, de esa fábrica, de esa comunidad, que tanto los amé, que di a mi Hijo unigénito para que ellos no se pierdan, sino que tengan vida eterna? ¿Quién lo va a hacer? Y la pregunta de Dios sigue, hermanos, en el aire. En los últimos años, como les dije al principio, cada vez más cristianos, cuando lo escuchan, dicen: yo no puedo, Señor, yo estoy muy ocupado. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo mis propios sueños que cumplir. Tengo mis ambiciones que quiero lograr. Me gusta mucho el ambiente de la iglesia, pero solamente para venir los domingos. Siguen pasando los años, hermanos. Miles de carboncitos se quedan encendidos en las tenazas con los ángeles que han estado tomando del altar de Dios, esperando que alguien diga: heme aquí, para acercarse, purificarlos y enviarlos. Gracias a Dios, hermanos, todavía quedan hombres y mujeres. Vengan, hermanos de alabanza, por favor, vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena. Todavía quedan hombres y mujeres como Isaías en este tiempo que dicen: heme aquí, yo lo voy a hacer, Señor, envíame a mí. La oración de la iglesia es que cada vez, hermanos, más gente responda a este llamado. Seguirá habiendo quien lo rechace, pero debe de haber más también que lo acepten. Isaías no dejó de hacer su trabajo. Él siguió siendo consejero del rey, siguió siendo político por varios reyes más, y al mismo tiempo él estuvo anunciando la venida del Mesías. La historia nos dice que el ministerio de Isaías no fue nada fácil. Lo rechazaron, lo criticaron. La tradición judía sostiene, y el libro de Hebreos habla de esto, que Isaías murió aserrado por la mitad. Con una sierra de cortar árboles lo partieron por la mitad.
El malvado rey Manasés, alguna vez les platiqué de él. El malvado rey Manasés no soportó el mensaje de exhortación y de amonestación de Isaías y prefirió mandarlo a partir por la mitad. ¿Ustedes creen que Isaías se estaba arrepintiendo cuando esa sierra empezaba a cortar su piel y a desgarrarlo? Yo me imagino que Isaías, al igual que Esteban, podía ver nuevamente el trono alto y sublime de donde él había recibido ese llamado. Responderle al Señor, mis amados hermanos, en un momento emocional es muy fácil. Decirle: sí, Señor, aquí estoy, yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Es muy fácil. Mantenerse es lo que cuesta. Mantenerse a lo largo de los años es lo que cuesta. El mantenerse a pesar de las circunstancias es difícil. El saber que no somos valorados, que somos rechazados, que parece que a nadie le importa lo que hacemos, que nadie ve nuestro esfuerzo. Mantener ese carboncito encendido a pesar de los años, cuidándolo, apreciándolo, avivándolo, sin perder de vista la santidad del Señor, y sabiendo que toda la tierra está llena de su gloria, permaneciendo hasta el fin, cuando un día el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor sigue llamando, hermanos. ¿Quieren ponerse de pie? El Señor sigue llamando. Y cuando el Señor instituyó la cena del Señor, esa última Pascua, cuando el Señor se reunió con sus discípulos para participar de esa última Pascua antes de que fuera crucificado, el Señor les dijo a los discípulos lo que iba a pasar, y le dijo a Pedro que lo iba a negar, y les había dicho que muchos se iban a dispersar y que los iban a arrojar por todos lados. Y sucedió como el Señor se los dijo. Pasó. Pedro tuvo miedo. Pedro dudó. Los demás discípulos salieron corriendo. Solo Juan se quedó al pie de la cruz. Los demás huyeron. Judas se fue a ahorcar. Aún así, con todos esos errores, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes orando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego repartidos sobre ellos, y todos hablaban y glorificaban el nombre de Jesús. No es fácil responder al llamado de Dios, mis amados hermanos. No es fácil. Pero hay galardón, hay recompensa de parte de Dios. Hay un tiempo de bendición. Cierren sus ojos, por favor, mientras los hermanos nos ministran con esta alabanza. Piensen en esta palabra, hermanos, y preparemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor.